Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la autora Inés Morén vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios, inicialmente sobre un tema que es frecuente y algunas veces no es simple resolverlo. Me refiero a las alergias estacionales, a la rinusitis, a la tos crónica. Bueno, doctor, esta es una época del año, igual que el otoño, en el cual en Buenos Aires o en todo el ambiente hay hojas que están por salir, hojas que han caído, y se genera una situación alérgica en la cual las personas perciben que tienen un goteo nasal de un moco que es transparente, pegajoso, y que no está asociado a los cambios de temperatura. Esto porque a veces uno cuando sale a la calle y hace mucho frío, la nariz puede gotear, pero cuando eso es permanente, sostenido, el moco es pegajoso, puede estar acompañado de estornudos, de algunos signos de alergia como picazón en la nariz, podemos establecer con la clínica y algunas radiografías la presencia de una rinosinusitis alérgica crónica. ¿Qué es eso? Es que los senos maxilares, que son huesos que están en la cara como en los pómulos, el seno etmoidal o los de la frente, que son cavidades que tienen aire para hacer más liviano el cráneo, la mucosa empieza a engrosarse y empieza a producir una especie de moco pegajoso, irritante, continuo, que realmente a las personas los puede incomodar mucho, hasta incomodar en la vida social y laboral, porque están permanentemente con un pañuelo, lastimándose a veces las fosas nasales, y cuando establecemos el diagnóstico de rinosinusitis alérgica, intervenimos de dos maneras. Si la persona, además del moco así, tiene sangre o está verde o tiene fiebre, debemos darle un antibiótico porque tal vez se haya infectado. Cuando no es así, usamos medicamentos antihistamínicos, por ejemplo la desloratadina, y usamos puff nasal, que es un esteroide, un corticoide que no se absorbe sistémicamente y que hace que, colocado en la nariz, 1 o 2 veces por día, según el caso, descongestiona toda la vía nasal y permite que esa persona tenga menos goteo. Lo que es importante de saber es que son tratamientos prolongados, no es que uno lo hace una semana. De hecho, los frascos tienen 100, 120, 200 dosis, porque se suelen usar en los meses de otoño y en los meses de primavera para no perpetuar este cuadro y detenerlo. No son medicamentos que usemos 10 días nada más. Los pacientes que tienen este tipo de problemas suelen tener con mayor frecuencia el asma. Los pacientes, el asma es una enfermedad inflamatoria que a veces cursa con fenómenos de rinitis. Lo que suelen tener comúnmente estas personas es sensación que tragan moco. Le llamamos goteo postnasal. El moco a veces sale por adelante y si no están siempre tragando moco. O sienten, por ejemplo, que tienen tos. Que les cambia el tono de voz. Por ejemplo, empiezan durante el día bien y a las 3 de la tarde la voz está como más ronca, tienen carraspera, les molesta tragar y tiene que ver con que este moco pegajoso también inflama la vía aérea respiratoria. Sí. ¿Qué elementos podemos nosotros indicarle para ayudarles a los que tienen tos, sobre todo tos crónica o persistente? Bueno, la tos crónica se define como aquella tos que dura por lo menos 12 semanas, son 3 meses. A veces las personas, los pacientes vienen y dicen, no, te hace tos hace un montón de tiempo. ¿Cuánto hace? 10 días. Los cuadros virales, respirar nasal, la rinitis, pueden cursar con tos de hasta 10 o 15 días. Ahora, cuando la tos se prolonga más allá de 8 semanas, tenemos obligación de evaluar ese paciente y descartar causas de tos crónica. Por ejemplo, si el paciente toma medicamentos para la presión arterial de la familia de enalapril, hay que suspenderlo y ver cómo le va porque puede ser una causa. La otra puede ser que la persona tenga una tos muy irritativa y es por reflujo gastroesofágico. O sea, el jugo gástrico sube por el esófago e inflama la vía aérea. Y la otra causa es que tenga una tos crónica por un goteo postnasal por la rinosinusitis y ahí hay que tratarlo. Muy bien. Escuchame una cosa. En relación a medicaciones antitusígenas, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a usar un jarabe con codeína.
¿Vos qué pensás respecto a eso? Yo creo que es muy escaso el número de pacientes en los cuales uno usa un jarabe asociado a la codeína para cortar la tos. Uno debe identificar por qué esa persona tiene tos crónica, debe tratar de suprimir la causa que lo provoca, debe, si es necesario, hacer placa o tomografía de tórax y usar los jarabes de codeína en casos excepcionales. Muy bien. Entonces, hablamos de la rinocinositis, de las alergias, de la tos crónica. Vayamos un poco a las anginas. Hay muchas veces en esta época del año que, sobre todo en primavera, que las anginas estreptocóccicas son más frecuentes. Y entonces, ¿qué es lo más recomendable frente a un chico o un adulto que tiene angina? Bueno, la presencia de dolor de garganta en las personas con dificultad para tragar, con fiebre, y que cuando hacemos el examen vemos que tienen en las amígdalas con placas, lo que deberíamos hacer en primavera es un hisopado. Con ese hisopado tiene un test rápido y un cultivo. El test rápido nos puede decir si hay estreptococo beta hemolítico y eso implica que tratemos con antibiótico a las personas. Y en caso de ser negativo no se le da antibiótico y se le interpreta como una angina viral que tiene un tratamiento que es sintomático, no con antibióticos. Perfecto. En relación a las anginas estreptocóccicas, es muy interesante las alternativas del tratamiento. Lo clásico es la penicilina, la amoxicilina que se da 2 veces por día, 5 días, y también la acitromicina. La acitromicina es una medicación que muchas veces es muy conveniente porque se le suele dar un solo comprimido durante 3 a 5 días. Hay algunas personas que tienen, sobre todo los adolescentes, una angina diferente porque son anginas pultáceas muy importantes y que les molesta un montón. Cuando un adolescente tiene una angina pultácea muy importante, ¿en qué pensás? Es una angina bacteriana, doctor. ¿O una mononucleosis? Bueno, sí, la mononucleosis es una angina, una amígdala muy grande y una voz nasal. El paciente tiene voz gangosa. Voz gangosa y muchas veces tiene placas, pero que están circunscriptas a las amígdalas. A las amígdalas, sí. Quiere decir que no están fuera de ellos. En esos casos de los adolescentes es importante hacerles un test. Lo primero es ver un frotis de sangre para ver si tienen un aumento de los linfocitos, que es una de las clases de leucocitos que están en estos casos, y junto a eso se hacen un test serológico, que es el monotest o el Epstein-Barr. Sí, en el contexto clínico de cada paciente, cuando el paciente está con mucha fiebre y mucho decaimiento y si sacamos una muestra de sangre, solemos pedir un hepatograma también para ver las transaminasas, porque la realidad es que estos cuadros no tienen indicación de reposo, sino que la persona tiene que hacer lo que el cuerpo le permita. Pero los médicos nos permiten establecer un seguimiento si tiene las transaminasas alteradas como para ver cómo evoluciona ese adolescente. Sí, lo que hemos aprendido es que la mononucleosis es una enfermedad benigna, autolimitada y que nos da cansancio, pero que tenemos que tratar de no hacer demasiado reposo porque si no, en general, la recuperación se demora mucho más. Lo que hay que tener en claro, porque muchos de estos chicos van al colegio, que solo contagia durante la primera semana. Y lo que es importante, que la mayoría de las personas que se contagian hacen formas asintomáticas, porque la mononucleosis en el 90% de las veces es una enfermedad asintomática. Y la otra situación que tenemos que aclarar en estos pacientes, sobre todo cuando hay ganglios en el cuello, es la infección por citomegalovirus o toxoplasmosis. Quiere decir que cuando nosotros vemos estas situaciones, sobre todo cuando no hay angina, pero hay muchos ganglios, es conveniente hacerle la serología
para saber si la paciente tiene o el paciente tiene toxoplasmosis o citomegalovirus. Así es, doctor. Es un diagnóstico de laboratorio. Sí. Cuando el paciente tiene citomegalovirus, nosotros vamos a ver que en el estudio de la sangre va a haber también un predominio de linfocitos y los pacientes suelen estar cansados. Entonces hemos aprendido que la infección por citomegalovirus, muy similar a la de la mononucleosis, da un cansancio muy importante que algunas veces inclusive puede durar varios meses, pero que siempre finalmente terminan bien. Así es, doctor. Muy bien. Entonces, mi querida Inés, creo que con estas definiciones de las diferentes anginas, queda claro que la angina, la mayoría son virales, no necesitan antibióticos, pero con un test podemos saber si son estreptocócicas o no, y en ese caso saber que el tratamiento es importante. ¿La fiebre reumática hoy se ve o no se ve? Y prácticamente no la vemos más, doctor. Vemos enfermedades cardíacas de gente mayor. Sí, pero la fiebre reumática, que estamos siempre tan temerosos cuando teníamos unas anginas, hoy sinceramente es una excepción, es muy infrecuente. Vamos a tener el privilegio de escucharla mucho a la doctora Inés Morén con el tema del RCP, de los primeros auxilios y algunas situaciones que se dan en relación a este tema. Bueno, doctor, la reanimación cardiopulmonar es una práctica que hasta hace pocos años estaba circunscripta al área médica nada más, o sea, a todo lo que significaba una reanimación avanzada de una persona que esté en paro cardíaco con médicos y enfermeros trabajando. Se ha desarrollado a través de la Sociedad Argentina de Cardiología, de las sociedades de cardiología del mundo, la implementación de lo que es la reanimación cardiopulmonar básica a todos los niveles. Por lo tanto, es tan importante que las escuelas reciban los niños desde muy pequeños las nociones de RCP. ¿Por qué? Porque las manos salvan vidas. Cuando una persona tiene un evento, una pérdida de conocimiento y está en la calle y le podemos tomar el pulso fácilmente porque los niños fueron entrenados desde pequeños, los adolescentes en las escuelas secundarias, tomar el pulso carotídeo. Esa persona no reacciona a 2 o 3 preguntas, como preguntarle cómo está cuando uno lo toca, no le encontramos el pulso. Lo primero que se enseña en esas maniobras es que alguien toma la voz de mando y dice que se llame un servicio de emergencia y otro empieza con sus manos a hacer compresiones sobre el pecho. Esto es tan importante como que mientras alguien está empezando las compresiones, seguramente puede acercarse a alguien que tiene más experiencia y seguir o turnarse hasta que el servicio de emergencia llega. En las ciudades grandes, como la ciudad de Buenos Aires, en los transportes públicos como el servicio de subte, las estaciones tienen carteles en los cuales dice DEA, que es un desfibrilador automático. ¿Qué es eso? Es que uno puede aplicar este equipo con 2 paletas sobre el pecho de la persona y lee el ritmo cardíaco de esa persona, si lo tiene o no lo tiene, o qué ritmo tiene, y automáticamente descarga. Esa situación en la cual hay un DEA, un desfibrilador automático, y se lo llega a poner en el pecho, se puede hacer porque hubo alguien antes masajeando a esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacitación es algo sencillo, lo podemos hacer todas las personas, y para que los pacientes lleguen al hospital en un servicio de ambulancia en el cual hay un personal entrenado masajeando hasta que se llega al hospital, es importante el primer momento cuando esa persona es detectada en un transporte público, en una vereda, en un servicio, en un andén de un tren. Y esto realmente es algo no complicado de hacer, hace falta una superficie dura para poder hacerlo, que la persona sepa apoyar sus manos, mantener el ritmo, que haya 2 o 3 personas que se puedan turnar porque es algo agotador, algo debajo de las rodillas para poder masajear y ahí aprender a manejar un poco la vía aérea, que es en el principio hacer insuflaciones boca a boca hasta que se consiguen todos los materiales. Ha salido un informe, doctor, en un hospital de China, de un niño de 5 años afectado de una miocarditis viral,
que durante 5 horas el equipo de enfermeros, pediatras, cardiólogos del hospital lo reanimaron y el paciente se recuperó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que poder masajear a una persona de cualquier edad en la calle le salva la vida porque permite que todo lo que es la complejidad superior, que es un desfibrilador o un médico asistiendo a un paro, le salva la vida a la persona. Es muy importante lo que tú has dicho y como también lo mencionaste, es muy interesante que en muchos sitios, aeropuertos, estaciones, etcétera, están los desfibriladores que aplicados en un momento adecuado pueden realmente salvar las vidas. Sinceramente me parece muy importante. En relación a los problemas de los que estás vos conversando, hay algunas veces que en esta época del año aparecen pacientes que sienten fatigas y uno le hace una radiografía y tienen una pericarditis, es decir, que tienen una inflamación en la cubierta del corazón. ¿Cómo es ese tema de la pericarditis? Bueno, el corazón tiene una membrana que lo recubre, que es el pericardio. Y entre esa membrana y el corazón hay una pequeña cantidad de líquido. Cuando ese líquido aumenta, porque por ejemplo hay un cuadro viral que lo provoca, hay 2 o 3 condiciones clínicas. La persona suele tener febrícula o fiebre, dolor de pecho, porque es como que hay más líquido, molesta. Y cuando los médicos escuchamos el corazón, escuchamos lo que llamamos un frote, como un sonido de celofán, los ruidos cardíacos levemente apagados, y si hacemos una placa o hacemos una ecografía cardíaca, vemos que ese líquido ha aumentado. En ese caso tenemos obligación de establecer cuál es el origen de eso, y no es lo mismo si esa persona fue operada del corazón por un bypass, por ejemplo, un recambio de válvula, así es una persona joven. Si es una persona joven que no ha tenido una cirugía cardíaca, probablemente sea una miocarditis o una pericarditis o las dos cosas, o sea, una afectación del miocardio, que es el músculo, y del pericardio. Y a veces los tratamientos no son complejos, sino simplemente esperar la evolución de este cuadro viral, dar algunos antiinflamatorios, sostener con alguna medicación cardiológica, pero lo importante es poder establecer el diagnóstico. Sí, a mí lo que me parece trascendente en los pacientes que se le hace el diagnóstico de pericarditis, tener presente que hay que hacer el diagnóstico. Por suerte, la mayoría de las veces son secundarias a infecciones virales que uno haya tenido, porque es muy difícil definir el virus en el momento que aparece la pericarditis, sino que esta es una reacción posterior. Las personas con esta situación suelen beneficiarse muchas veces con el manejo clínico y algunas veces se les suele dar un poco de corticoides. Exactamente, cuando la persona lo puede recibir y uno establece que no es de otro origen, le damos corticoides. Inés, vos sabés que estuvimos recibiendo un apoyo muy importante de la Fundación Mozzotegui para hacer unos cursos en el Instituto Don Orione en relación a la prevención y manejo adecuado de la obesidad infantil. Irina Kowalski, que es una destacada médica nutricionista de un instituto llamado ILSE, es la que está a cargo de este programa que se va a hacer en los institutos y colegios de Don Orione, pero también ella lo ha hecho en muchos otros colegios y es importantísimo ver cómo la obesidad infantil es realmente un tema que hay que prestarle atención, prevenirlo y manejarlo adecuadamente. Y en ese sentido, se le ha agregado a este tema de la obesidad infantil es cómo mejorar la salud en la familia, cómo predisponer a los chicos a hacer actividades físicas. Bueno, doctor, es tan importante lo que usted dice que hay una estadística que el 68% de la población argentina oscila entre sobrepeso y obesidad. Los pediatras que cuando veían diabetes tipo 1, o sea, en la cual hay una lesión del páncreas que no fabrica insulina,
están viendo pacientes diabéticos tipo 2, que son niños con obesidad o sobrepeso. Esto quiere decir que son niños que no usan insulina, pero que tienen una enfermedad de diabetes asociada a la hiperinsulinemia. Sin duda que el problema tiene que ver con la educación en el hábito alimentario dentro de la familia, tiene que ver con la exposición y el tiempo al aire libre y el uso de deportes, tiene que estar asociado a la cantidad de uso de pantallas que hay dentro de la casa, intramuros. A veces los niños comen usando una tableta, o los niños comen usando el televisor, y esto impacta en el menor movimiento. Están 8 horas en la escuela, sin movimiento, con comidas muy procesadas, no hay comidas sencillas como las frutas, y esto empieza a haber un sobrepeso que, como ya el 68% de la población tiene sobrepeso, obesidad, está como acostumbrado. Escuchaba hace poco a un pediatra que contaba que 20 años atrás, por grado o cada 2 grados, había un nene que tenía sobrepeso y era el gordo. Pero ahora hay más de un niño por grado, a veces hay más de 5 niños por grado. Eso está demostrando que se está como acostumbrando a que haya un peso que no es el saludable, y sobre todo en los niños lo que impacta es que no hacen actividad física. Exactamente. Y en ese sentido, Irina nos contaba, y yo lo he leído también, lo importante del movimiento de la mujer de Obama, que fue Saltemos, y entonces predisponer a todos los chicos, sobre todo a los chicos, adolescentes, a los adultos, a moverse, a saltar, porque eso ayuda mucho a controlar este tipo de problemas. Y finalmente, nosotros a través de Paideia, que es un instituto que está en Salguero y Libertador, hemos incorporado al doctor Gabriel Weissman, que es un destacado médico clínico, hace la parte de diabetes y la parte de lípidos, y entonces se ha hecho un programa con Puchulu, que es el profesor y más destacado de los diabetólogos, un programa para trabajar sobre la diabetes. Y la idea en relación a este tema es, como tú decías, están los de la diabetes tipo 1 y tipo 2, pero fundamentalmente en la diabetes tipo 2 tratar de que los pacientes hagan los controles que merecen hacerse para saber la consecuencia de su diabetes en su organismo. Y en ese sentido, una vez por año, los controles oculares para ver el asunto de la retina, los controles cardiológicos periódicos que tienen que realizarse, y también los controles del riñón, nefrológicos, para que de esa manera la diabetes, que hoy puede controlarse muy bien con medicación, no produzca estos problemas que en los diabéticos produce. Y después otra situación muy trascendente que se está trabajando mucho es en el pie diabético. Ustedes tienen que saber que los diabéticos tienen que usar calzados muy cómodos y tienen que tratar de evitar las lesiones en el pie, porque eso puede llevar a una gangrena y a unas lesiones que después son muy difíciles de modificar. Mis queridos amigos, con estas reflexiones y comentarios finales, queríamos agradecerle por habernos acompañado e invitarlos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.